continuamos a Cátedra Médica. Hoy conversamos con el doctor Carlos Morales. Estamos hablando sobre hombro congelado. Si usted acaba de sintonizarnos, pues puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, antes de irnos a la pausa, decíamos, un paciente no se acuesta y al otro día amanece con esta sensación de que no puedo mover el hombro y un dolor que no lo puedo aguantar. Entendemos que quizás es algo que se da de manera progresiva. Vamos a explicar cómo aparece esta condición inicialmente y cómo va avanzando progresivamente, qué va sintiendo el paciente y a qué cosas estar pendientes. Ok, bueno, lo primero es que es una patología multifactorial. Okay. Es una patología que no tiene una causa per se, una causa específica, sino que puede suceder por varios factores. Uno de ellos es la diabetes. Un paciente diabético, eso es lo más frecuente. O sea, yo tengo pacientes que fueron a mi consulta con un hombro congelado, que le preguntamos en el historial clínico, ¿usted sufre de diabetes? Nos dicen, no, yo no sufro de diabetes. Cuando tú le mandas a hacer una glicemia o una hemoglobina glucosilada, el paciente es diabético y no lo sabía. Estaba debutando con una diabetes. Entonces, no se ha esclarecido por qué la diabetes está directamente relacionada al hombro congelado, pero sí se ha demostrado que es mucho más frecuente en pacientes diabéticos. También puede tener una causa extrínseca, un traumatismo, ¿verdad? Un paciente que sufre un trauma deja de mover el hombro o es un paciente que se sometió a una inmovilización por un mes, dejó de mover el hombro y el hombro se congela. Un paciente que sufre quemadura, que también se limita a los movimientos, un paciente que no puede por el dolor levantar el brazo, el hombro se congela. O sea, son muchísimas las causas que pueden provocar el hombro congelado. Entonces comienza la primera etapa, que es la etapa precongelada, que puede durar 2 semanas, que es donde se empiezan a producir factores inflamatorios en el hombro. Y la segunda etapa, la etapa de congelamiento, aquí ya empiezan a presentar rigidez de los movimientos, limitación, el dolor aumenta, etcétera. Y luego siguen la tercera y la cuarta etapa, que es donde ya el movimiento se restringe muchísimo más. Es un paciente que puede llegar a levantar incluso nada más hasta 30 grados. O sea que la condición puede comenzar el paciente quizás sintiendo una molestia al moverse, me duele un poquito, pero entonces ya se va poniendo cada vez más rígido, hasta que el paciente no puede mover el hombro. Así mismo es, y ya es un paciente que no le queda otra que asistir a una visita médica y buscando ayuda en eso. Incluso algunos pacientes van a la emergencia porque tienen un de dolor manera errónea porque el dolor es muy agudo, el dolor es muy fuerte. Entonces, en la emergencia, lamentablemente, lo que le van a asistir es con el dolor, pero no le van no van a llegar a la raíz del problema y no, por lo tanto, no lo van a corregir. Regularmente lo que usted ve en consulta, doctor, es que el paciente llega en esa etapa de precongelamiento o llega con el hombro ya congelado, que no lo puede mover o que ya no aguanta el dolor. ¿Cuál es la situación? La mayoría de los pacientes ya van con el hombro que no lo pueden mover, o sea, o lo mueven por debajo de 90 grados. Es un paciente que no puede mover el hombro y que el dolor ya no lo deja dormir. Por eso es que ellos van principalmente. Claro, porque no puede Pero dormir. En la etapa inicial, en las primeras 2 semanas, es difícil que el paciente vaya a la consulta. ¿En qué tiempo, sí, ahora que menciona eso, en qué tiempo puede avanzar esta condición desde el precongelamiento hasta que el paciente no puede mover el hombro total? Hasta 3 meses pueden pasar. 3 meses. El paciente con un dolor que no es tan fuerte, tomando analgésico. Me voy a ahorrar algunos nombres porque ellos se saben los medicamentos. Sí. Se compran su medicamento, cambian, le dicen, no, mira, para eso es lo que sirve. Otra persona le dice, para eso es lo que sirve tal medicamento, póntelo, mira. Eso te va a quitar el dolor. Le quita el dolor por un momento, pero eso le permite al paciente soportar más tiempo. Y ya cuando van, entonces están peor, lamentablemente. Además de la diabetes, doctor, ¿hay algunas otras enfermedades que puedan estar asociadas al hombro congelado? Sí, el hipertiroidismo también está relacionado como una patología endocrinológica. La artritis reumatoidea. Básicamente esas patologías están directamente relacionadas con el hombro congelado. Es
Importante mencionar también que los pacientes que tienen patologías del manguito rotador, porque tienen dolor, limitan el funcionamiento, también presentan hombro congelado. O sea que se combinan las patologías. Se combinan, vamos a detallar eso. En lo adelante, ahora vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Amén, igual para usted. Adelante con su inquietud. Sí. Óigase, yo me caí, estaba limpiando y me caí. Bueno, me paré nuevecita de ahí. Cuando ya termino de limpiar, que me acuesto un rato, me levanto con el brazo, que no lo puedo mover, el hombro. No lo puedo mover para nada. Y de ahí fue un dolor. Fui donde el doctor del pueblo, que todo el mundo lo conoce. No me hicieron nada, no me pasó nada. Entonces fue a otra clínica y ahí me resolvieron con un simple pastillita. Me resolvieron y me dijeron que yo lo que tenía era como de que los nervios traídos, no sé. Y con eso me resolvieron. Mire, ese doctor para mí fue una bendición, porque yo pasé mucho dolor. Bueno. Escuche por la radio, el doctor le va a dar la recomendación. Adelante. Como decíamos al principio, es un paciente que se va a caer, lo primero que tiene para defenderse son sus manos. Sí. Y de manera indirecta ese trauma se transmite hacia el hombro. Probablemente el mecanismo de trauma fue leve, la caída no fue de mucha altura, te diste en el hombro y lo que tenía era una inflamación de los tendones del hombro o una tendinosis del manguito rotador. Eso tiene cura, o sea, se puede manejar muy fácilmente con analgésico antiinflamatorio y en algunos casos se necesitaría de terapia física, en los casos leves. Como el tuyo fue un caso traumático, probablemente por eso no tuviste ningún otro problema. A quienes nos escuchan, si usted tiene alguna situación como la de esta oyente y necesita orientación, puede comunicarse. Las líneas estarán abiertas en el transcurso del programa 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Yo tengo ese problema que está diciendo el doctor. Yo tengo 3 meses con un dolor en un brazo. ¿Tiene, si puede repetir, por favor? Mira, mi amor, yo soy diabética, hipertensa, y tengo 3 meses con un dolor en un brazo, que en el día no me molesta, pero cuando yo me acuesto, no me deja dormir. Entonces a ver qué el doctor me dice. Sí, ¿Tú excelente. ¿Tienes limitación para levantar los brazos? ¿No lo puedes levantar? No lo puedo levantar muy harto. Exacto. Bueno, quédese pendiente y escúchenos a través de la radio. Adelante, doctor. Los pacientes diabéticos, como decíamos, es muchísimo más frecuente que esta patología se presente en los pacientes con diabetes. Entonces, si es un paciente que no puede elevar el brazo, que no lo puede rotar, que no se puede llevar la mano a la espalda, probablemente esté pasando por lo que es un hombro congelado, aunque, como decíamos al principio, hay otra patología que no te permiten también levantar el brazo, como las lesiones de manguito rotador o como la artrosis. Entonces, si es un hombro congelado, necesita de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes diabéticos y el hombro congelado? Bueno, eso creo que debemos guardarlo para más adelante, porque ya eso va en lo que es el tratamiento de la... Pero es más difícil tratar el hombro congelado en paciente diabético que en un paciente no diabético. Les recomendamos que acuda a una consulta de ortopedia, específicamente de un ortopeda artrocopista o un ortopeda que sea especialista en hombro, para que le pueda hacer una evaluación física, que ya dijimos que la mayoría de las lesiones de hombro congelado o esta patología en el sentido general se diagnostica por el examen físico. Entonces, que te hagan un buen examen físico y obviamente complementarlo con una radiografía para descartar que no tengas artrosis y una resonancia para descartar que no tengas roturas de manguito rotador. Y entonces, dependiendo de una cosa u otra, entonces hay que darte un tratamiento específico para lo que tengas. Ella daba un dato que me parece interesante. Ella dice que en el día no tiene dolor, solo en la noche cuando se va a acostar. Eso pasa con los pacientes que tienen el hombro congelado, o sea, en el día se la pasan normal y entonces cuando se van a acostar, o eso es de otra patología. Los pacientes dicen, cuando yo me caliento se me quita el dolor. Y cuando llega la noche que el cuerpo se me enfría. No, lo que realmente pasa con el hombro es que el hombro es una articulación que está prácticamente en el aire. El húmero está sujeto, está estabilizado por los tendones del manguito rotador.
En la noche predomina el sistema parasimpático. Entonces ocurre una relajación de todos los tendones. El hombro cae un poco. Entonces, por eso, el hombro ponerse un poco ligeramente laxo, porque los tendones se relajan, empieza a doler más el hombro. Hay otras teorías que hablan del dolor en el hombro nocturno, pero la principal y por la que más nos enfocamos es por esa, porque el hombro se relaja en la noche, cae un poco y duele. Por eso causa más dolor. Seguimos con nuestras líneas abiertas, no se quede con inquietudes. 8096829850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, usted ha dicho ya, ha repetido por lo menos 3 veces, creo, si no me falla la memoria, de que el diagnóstico de hombro congelado es clínico, o sea, lo hace el especialista en consulta, evaluando a ese paciente, poniéndole la mano, levantándole el hombro un poquito, haciéndole ciertas preguntas. Pero ¿se vale el especialista, además de ese examen clínico, de algunos estudios específicos? ¿Y cuáles serían esos estudios? ¿Cuál es la información que esos estudios pueden aportar para la confirmación del diagnóstico? Correcto. Debemos de realizar primero una radiografía de hombro en proyección AP verdadera, que ese es otro AP pequeñito. Verdadera. Ese es otro pequeño inconveniente que tenemos en nuestra práctica diaria, ya que una radiografía AP es ponerte de frente y realizarte una radiografía. Cuando tú te colocas de frente, el hombro no está de frente. Tú tienes que rotar 30 grados para que el hombro radiográficamente se vea de frente. Eso es lo primero que debemos realizar, una radiografía. Vamos a ver cuáles otros estudios, doctor, pero esto luego de seguir escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días, escúcheme. Oye, yo sé que me voy a salir un chin del tema, me corrigen. Oye, una persona que tenga un fuerte dolor de espalda baja, que no pueda ni levantarse de la cama, ya le han tirado placa y le han hecho de todo. ¿Qué será? Por la radio. El doctor le va a responder. Fuerte dolor de espalda, y dice que le han hecho radiografía, sale todo bien, pero le duele. Bueno, con esa paciente obviamente hay que investigarla completa, hay que ver la edad, hay que ver la ocupación de esa paciente, qué trabaja, si trabaja de oficina, trabaja haciendo, cargando cosas pesadas. Y el dolor lumbar es multifactorial. Puede ser un dolor simplemente muscular, una contractura de la musculatura de la espalda baja por debilidad o por inestabilidad, por falta de fortalecimiento en estos músculos, o un dolor que provenga directamente por una discopatía lumbar. El disco puede estar inflamado, puede estar deshidratado, puede estar protruido o puede estar herniado. Entonces hay que evaluarte a ti primero y luego realizarte radiografías y resonancia magnética para valorar el disco o los discos de la columna y ver qué situación ocurre contigo. Bien, entonces siguiendo, doctor, con estos estudios que manda el especialista para confirmar el diagnóstico de hombro congelado, hablaba de la radiografía. ¿Qué otros estudios? Radiografía AP verdadera. El segundo estudio que necesitamos es la resonancia magnética, porque necesitamos descartar otras patologías que se presenten en conjunto con el hombro congelado, como son las lesiones del manguito rotador o las lesiones del labrum, ¿ok? Son lesiones que pueden estar en combinación. Nosotros podemos tener muy bien una rotura del manguito rotador y un hombro congelado. Entonces, inmediatamente tú tienes una rotura del manguito rotador y un hombro congelado. Eso tiene que ser un dolor insoportable, doctor. Aparte de que es un dolor insoportable, no se maneja como se maneja la rotura del manguito rotador y como se maneja el hombro congelado como tal. O sea, el tratamiento cambia porque tenemos 2 patologías combinadas que nos van a dar 3 tratamientos. ¿Ok? Las roturas de manguito rotador, si son quirúrgicas y ya. El hombro congelado se maneja de una manera. Entonces, en el hombro congelado con rotura de manguito rotador, tú no puedes ir a lo quirúrgico de inicio sin tener un rango de movimiento. Me explico mejor. Si tú tienes una rotura de manguito rotador y normal, tú le haces una artroscopía, repara el manguito rotador y a las 3 semanas lo manda a terapia. En la patología donde tú tienes una rotura de manguito rotador y hombro congelado, es al revés. Tú tienes que mandarlo a terapia, que el paciente recupere cierto rango de movilidad
Y luego entonces Ir a cirugía, corregir eso y continuar con terapia para que el paciente no retroceda. Porque un paciente con un hombro congelado, si tiene una elevación de 30 grados, y lo primero que cuando tú te metas a cirugía, como la morita, tú vas a pasar muchísimo trabajo, ya que hay una hipervascularización de la cápsula y de los tendones, y eso va a sangrar muchísimo. Vas a tardar mucho en cirugía, no vas a poder realizar una buena reparación por la obstrucción visual que tienes con la sangre que se produce en esta patología, y no vas a tener un buen resultado. Y además, ese paciente que tú descongelaste de manera abrupta, o sea, que lo movilizaste para poder trabajar, cuando lo mandes a terapia va a estar congelado de nuevo, va a tener sus manguitos reparados, pero va a estar congelado de nuevo y es un paciente que no va a tener una buena evolución. Doctor, usted decía que esta patología es muy común en los pacientes diabéticos. Entonces sería ver cuál es el segmento de la población que tiene un mayor riesgo de sufrir de hombro congelado. Eso vamos a explicarlo en cuanto le demos chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Muy buenos días. Buenos días. Me voy a salir un poquitito del tema. No importa, adelante. Sí, yo quisiera que el doctor me hablara un poquitito del síndrome de Guillain-Barré, que tengo una persona cercana con ese problema. Quédese pendiente y escuche las indicaciones del doctor. Adelante, doctor. Síndrome de Guillain-Barré es una patología totalmente neurológica. ¿Qué te podemos decir del síndrome de Guillain-Barré? No está mezclada a ninguna patología ortopédica. Debes de acudir a un neurólogo que te haga una buena evaluación, que te confirme el diagnóstico, que te descarte otras patologías y recibir tratamiento de parte de neurología. No ni siquiera neurocirugía, neurología, ni mucho menos ortopedia. Bien. Bueno, doctor, entonces nos quedábamos en el punto de esa población que tiene un mayor riesgo de sufrir de hombro congelado. ¿Cuáles son? Si eso tiene que ver con la edad, el sexo, las ocupaciones. Ya hablábamos del paciente diabético que, aunque no se ha establecido la asociación real, pues hay una incidencia mayor en los pacientes que tienen diabetes que aparezcan con esta condición. Ok. Lo primero es que es difícil ver una patología de hombro congelado en un paciente joven. Okay. También es más frecuente en ustedes las mujeres, estadísticamente. Las personas que sufren de patologías endocrinológicas, como ya mencionamos, la diabetes, hipertiroidismo y también artritis reumatoidea, tienen mayor probabilidad de sufrir de hombro congelado. Las personas que hacen actividades por encima de la cabeza se llaman overhead, actividades con la mano por encima de la cabeza, como las personas que trabajan salón, que trabajan jardinería, que trabajan pintando edificios, pintando casas. Anteriormente los profesores que pasaban largas horas escribiendo en una pizarra con la mano por encima de la cabeza. También son pacientes que tienen mayor probabilidad de sufrir de hombro congelado. O sea que tiene mucho que ver también las ocupaciones, sí. La aparición de esta condición. Claro. Entonces, sí. Doctor, si escuchando este programa del día de hoy hay alguien que identifica de que realmente está teniendo molestia, quizás está en esa etapa de precongelamiento, ¿cuál es el primer paso que debe dar un paciente que identifique que tiene una molestia que ya le está resultando difícil mover un poquito el hombro? Bueno, aunque suene un poco difícil o una mala indicación, mover el hombro ayuda. O sea, es un paciente que obviamente no estoy mandando a que un paciente que se cayó, se dio un golpe en el hombro, empiece a mover el hombro como loco, porque puede tener una fractura. Un paciente que no tiene antecedente de trauma, que no haya que descartar alguna fractura, es un paciente que puede empezar a realizar movimientos de la mano, elevando el brazo completo, poniéndose la mano en la espalda, agarrando una toalla, poniéndose la manita mala detrás de la espalda y con la toalla elevando la mano. Es un paciente que puede poner la mano en la pared y ahí realizando movimientos de elevación, caminando, poniendo los dedos a caminar por encima de la pared hasta elevar el brazo. Obviamente ya también sería bueno que acuda a una consulta para que le indiquen algún analgésico, le indiquen los
exámenes correspondientes para hacer el diagnóstico. Bueno, vamos a seguir con la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días, porque la salud merece respeto. Así Yo siempre es. escucho ese programa. Muchísimas gracias. Entonces, pero ahora me sorprendo un poquito porque yo tengo mis 70 años ya. Entre los ejercicios que yo hago es una barra con dos pesas de 10 a 12 libras. Es bien, como 30 o 35 libras. Y todos los días yo hago 2 y 3 veces hombros, levantándolo con los hombros, por detrás de la cabeza. Entonces, espérate. Pero yo no me siento nada nunca de eso. Pero escuchándolo ahora el doctor, digo, cuidado, déjamelo llamar a ver qué le parece de eso. Bien, le van a dar las recomendaciones preventivas para evitar eso si él dice le preocupa porque hace esa actividad física por encima de la cabeza. Sí. Bueno, lo primero es que nosotros debemos siempre mantener una salud de los miembros superiores. Si bien sabemos que existe una costumbre de caminar todos los días, media hora al día, o 20 minutos, o de trotar, también debe de existir una costumbre de, con pesas pequeñitas, de 5 o 10 libras, realizar ejercicio del miembro superior, y aunque es un peso que quizás se considere insignificante, 5 o 10 libras, llenar una botella de agua de medio litro, llenarla de arena o agarrar una pesita literal, sería bueno siempre realizar ejercicios de elevación de pesitas pequeñas para nosotros mantener una tonalidad muscular de los miembros superiores fuerte, bien saludable. Excelente. Seguimos con la gente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Saludos. Adelante. Mi pregunta es, tengo un hermano que se cayó de un motor hace un año y se tilló un chin la clavija. Clavícula. La clavícula, sí, perdón. Le pusieron como una grapita. Yo quiero saber si esto con el tiempo no le trae consecuencias. Escucho por la radio. Ok, me imagino que en vez de una grapita, una placa, quisiste decir, una placa con tornillos. Si existe una fractura de clavícula y está muy desplazada, lo necesario y lo ideal sería una reducción abierta de la fractura y fijación con placas y tornillos. Antes se usaban las placas de acero como tal, y en la actualidad se utilizan las placas de titanio. Esas placas, tú no tienes ningún problema para realizarte resonancia en caso de que sea una placa de titanio que se colocó, o para pasar, por ejemplo, por un escáner en un aeropuerto. Eso no va a sonar ni no va a pasar nada. Ahora bien, hay personas que deciden retirársela. Eso no está realizado para retirar. Eso se puede quedar ahí sin ningún problema. Pero si te lo retiras, es una decisión propia que no tiene ninguna consecuencia. O sea, tú te la puedes dejar, te la puedes retirar, no existe ningún problema. Ahora bien, debe de hacer un chequeo a ver si esa fractura ya consolidó, si pegó, o porque ocurre en algunos casos que la fractura no pega y la placa es la que hace la función del hueso. Entonces, llega un momento que si el paciente hace mucho esfuerzo físico, el material se fatiga, se rompe y digo, ay, se me rompió la placa, pero es que la fractura nunca pegó. La fuerza estaba siendo realizada por la placa, por el material de síntesis que te colocaron. Bien. Si usted acaba de sintonizarnos, hoy en Cátedra Médica hablamos con el doctor Carlos Morales, quien es cirujano ortopeda, y estamos hablando sobre hombro congelado. Pese a que este es el tema del día de hoy, si usted tiene alguna inquietud de tema de ortopedia, de cirugía específicamente, pues puede comunicarse con nosotros. Las líneas estarán abiertas durante el transcurso del programa 809-682-9850 y la línea internacional 8333-800062. Doctor, vámonos al detalle de cómo manejar a un paciente que tiene hombro congelado y cómo puede variar ese tratamiento atendiendo a las diferentes etapas en las que se encuentra, que hablábamos de precongelamiento, congelamiento y demás. Eso vamos a hacerlo luego de escuchar a la gente, doctor, porque hay que darle prioridad a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días y felicidades por tratar este tema, porque Gracias. es común y casi nunca se escucha en programas ortopédicos. Yo tuve el diagnóstico confirmado después de 21 sesiones de terapia y confirmado hombro congelado.
Estuve ya lista para una cirugía porque había desgarro del material del manguito rotador. Y gracias a Dios conseguí la información de que había la posibilidad de ondas de choque. Y con ondas de choque, con 2 sesiones y luego terapia, de eso hace 11 años, nunca más pude volver a tener la lesión del hombro congelado. Mi condición es de osteoartritis degenerativa y lo tengo en el cuerpo entero y migratorio. Así es que esa opción también de no pasar mucho tiempo y de saber que, como dice el doctor, la cirugía a veces es muy difícil, pues a mí me funcionó la terapia de ondas de choque. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Vamos a detallar sobre eso en lo adelante, doctor. Sí. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a darle chance a otro oyente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, bueno, estoy en línea. Sí, adelante. Sí. Mire, mi condición es porque quería saber, sintonicé tarde y estoy oyéndolo sobre el hombro congelado. Ajá. Pero yo, por ejemplo, el brazo, cuando yo le doy un giro hacia arriba y como un giro como en círculo, me molesta el hombro. Yo fui al médico hace una ocasión y como que en el manguito tenía, no sé si era una pequeña inflamación, pero o sea, como un año o más de un año, 2 años, pero todavía... ¿Qué edad tienes? Yo tengo 50 años. 50. ¿Y qué trabajas? Yo trabajo en venta. ¿Realizas esfuerzo físico? ¿Vas al gimnasio? Bueno, yo practiqué gimnasio, sí, hace unos años atrás. Ok. Y creo que fue de una fuerza así que como que de un lado más que otro, no sé. Ok. Bueno, escucha por la radio. Adelante, doctor. sí, ya los pacientes por encima de los 45 años que han realizado esfuerzo físico y que son activos pueden tener alguna lesión del manguito rotador. Eso se puede confirmar a través de una resonancia magnética de buena calidad. Sí. Sería bueno una consulta con un especialista de hombro o un especialista en artroscopía que te haga una evaluación física, obviamente, primero, y luego que te envíe a hacer los estudios correspondientes. La llamada anterior, fíjate qué interesante. 31 secciones para tratar ese dolor, esa molestia, y entonces llegó el diagnóstico de hombro congelado. Exacto, pero se hizo bien, porque de inicio se mandó a terapia. Exacto. Se agotó ese recurso. Un paciente que se le ofreció cirugía de inicio. Claro. Pero esa paciente probablemente se le pasó a decir algo o no lo tenía en conocimiento, que es la tendinitis calcificante. La tendinitis calcificante es la que mejor responde a las ondas de choque. De hecho, es específicamente para esa patología. ¿Y qué consiste eso, doctor, de las ondas de choque? Las ondas de choque es una modalidad de terapia en la cual hay unas ondas, literalmente, como el paciente lo define, que lo que hace es como de manera microscópica romper, ¿verdad?, algunas de las fibras de los tendones, y esas fibras vuelven y cicatrizan. ¿Ok? Es una terapia que se usa muchísimo, es una terapia costosa todavía, que no está en todos los centros de terapia, pero que es muy efectiva y es dolorosa. Ah, es dolorosa. Bueno, seguimos con la gente, doctor. Buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo 51 años, practico regularmente softball, soy pitcher. Y últimamente he sentido una molestia en mi hombro derecho, con el que uso para pichar, que cuando levanto el brazo de manera recta, derecho, me duele un poco en el tronco del brazo. Ok. He tenido varios pacientes, pitcher o outfield y demás, o sea, deportistas de fines de semana, como nosotros le llamamos. No estamos hablando en la clase profesional, que sí, con menos de 50 años han tenido roturas de manguito rotador, y está ligado directamente a la práctica del softball. O sea, que esas personas que practican, que regularmente es como usted dice, los fines de semana, para distraerse y demás, deben tener cuidado, y si sienten alguna molestia, ir en busca de atención. Deben de hacerse un chequeo médico con un cirujano de hombro. El doctor Carlos Morales está en la Torre Pereica, en la suite 402,
Y también está en Hospiten. Para usted hacer su cita, puede comunicarse al 809-770-9215. En este momento vamos a hacer una breve pausa. Al retornar, hablamos de cómo manejar a los pacientes con hombro congelado.